Habíamos mencionado que ser hacedores de la palabra de Dios hace que nosotros nos ejercitemos en la obediencia a Dios. Nuestros corazones y nuestro ser debe estar reflejado hacia la obediencia de Dios. No habrá disciplina cristiana si en nuestra vida, si nuestra vida no se resume a la obediencia de Dios. No seremos los hijos de Dios, tal vez los sordos de Dios, pero no sería así tampoco, ¿verdad? Porque ser sordo significa escuchar la palabra de Dios, vivirla, la palabra de Dios, indicar que esa palabra de Dios que lo estoy leyendo, lo estoy escuchando, es tan especial para mi vida que lo necesita mi vida. Pero cuando termino de vivir ese tiempo en esa relación con el Señor, como que se desvanece cuando me voy de este lugar y no lo pongo por obra, sordo. Pero si soy aquel que atiende el consejo divino de Dios y busco en el Señor obedecer aquel consejo y busco decirle al Señor, ayúdame a poner en práctica tu palabra, pues me constituyo en un hacedor de la palabra de Dios y no en un oidor solamente. ¿Cómo fue esta semana? Hemos puesto en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. De eso se trata nuestra vida, como cristianos que somos, de poner en práctica todo lo que escuchamos de Dios, todo aquello que Dios ha hablado a nuestro corazón a través de su palabra, todo aquello que nosotros hemos recibido. Ok, Señor, esta es tu palabra, esta palabra va a transformar mi vida, Señor, ayúdame a ponerlo en práctica. ¿Cómo ha estado esta semana las relaciones en el hogar entre los esposos? ¿Cómo ha estado la relación entre los hijos, nosotros los que somos los hijos? ¿Hemos estado aplicando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Estamos aplicando la palabra de Dios para nuestras vidas o simplemente lo estamos recepcionando y alimentándonos como aquel que dulcemente escucha la palabra de Dios y cuando entiende los consejos de Dios se goza y se deleita cuando el conocimiento entra en la cabeza? Solamente empobrece cuando no se pone en práctica la palabra de Dios. El conocimiento es delicioso, suave, y es muy engañoso cuando solamente recibo, conozco y sé, y no es evidente mi forma de andar. ¿De qué me sirve si yo conozco mucho de Dios, que soy cristiano y que no lo pongo en práctica? De nada me es provechoso. ¿Cómo fue nuestras relaciones con los demás? En nuestro convivir diario, ¿cómo hemos estado aplicando la palabra de Dios? Esto es muy importante porque si decimos que somos cristianos, con nuestro testimonio tenemos que reflejar lo que decimos o lo que afirmamos ser. La palabra de Dios también nos insta a que cada vez que escuchamos la palabra de Dios seamos aquellos hijos obedientes, dispuestos, con corazones abiertos de poder ponerlo por obra la palabra de Dios. Bienaventurado es aquel que no solamente oye la palabra de Dios, sino que la guarda en su corazón. No solo que lo guarda en su corazón, sino más bien que lo practica. Dice Jesús, bienaventurados sois. ¿Por qué? Porque mis discípulos, dice el Señor, guardan mis palabras. Si ustedes sois mis discípulos, entonces guardan mis palabras. Y eso guardar implica hacer, ser evidente en mi
vida, aplicarla a mi vida de manera personal e individual, como mi crecimiento espiritual y mi relación con el Señor. Cuando disponemos nuestro corazón, cuando disponemos nuestro cuerpo, y muchas veces cuando hablamos de cuerpo, nos olvidamos en algunas circunstancias de nuestra vida ser ejemplo. Un cuerpo íntegro, no solamente para el domingo, no solamente para el jueves o para el martes, un cuerpo íntegro, el sacrificio vivo presentado todos los días, porque todos los días le honro a mi Dios. Debo entregar mi corazón, mi mente, debo entregar mi voluntad, todo lo que soy, a la voluntad de Dios para que Dios pueda transformar mi vida. Hermanos, necesitamos ser transformados por Dios, no transformados por nosotros mismos. A veces entendemos la palabra de Dios y tratamos y nos esforzamos de múltiples formas y maneras, agradar, ser diferente, pero no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La felicidad no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Allí voy a estar gozándome en el Señor, como un cristiano sincero, auténtico. Necesitamos ser esos cristianos que se disfruten o que disfruten esa relación con el Señor auténticamente. Que cuando nos miremos seamos aquellos que verdaderamente nos estamos esforzando en ese crecimiento espiritual. Quizá mucha ceguera espiritual, mucha ceguera, hace que en muchas oportunidades entendamos la palabra de Dios a mi manera. O entendamos la palabra de Dios y no lo pongamos por obra porque no va conforme a lo que yo estoy. Sino más bien que Dios a través de su Espíritu Santo sea quien transforme por medio de su palabra mi manera de ser, mi actuar, mi andar, mi manera de ser, todo lo que soy. Hacer la voluntad del Señor pone en evidencia de que somos hijos de Dios. El cristiano se caracteriza por que es obediente al llamado de Dios. Existen muchas maneras por las cuales tú y yo estamos aquí, hermano. Muchas formas, existen muchas razones por las cuales usted y yo estamos aquí en este lugar. Quizás algunas positivas, algunas negativas, pero entre ellas venimos y estamos en este lugar por obediencia, porque le amas, porque le esperas. Y quizás en otras, por otras razones más, tal vez estás en este lugar. Dios lo sabe. Pero si estamos aquí en este lugar por amor, por querer recibir consejo de Dios, por amar al Señor, si estamos así tan sedientos es porque le esperamos al Señor. Y cuando hablamos de esperarle al Señor es porque nosotros buscamos ser transparentes y sinceros con el Señor y con nosotros mismos. Este mensaje, estén atentos y cuiden de toda la congregación. Este es un mensaje que nuevamente quizás se repite en este lugar. Estén atentos. El cristiano, la vida cristiana, la vida de nosotros como hijos de Dios, no es de ser cristianos pasivos, es de ser cristianos activos, cristianos despiertos, cristianos atentos a los consejos divinos de Dios. La palabra de Dios está dada para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos conversar, hablar, adorar, exaltar y conversar a otros el mensaje que ha sido entendida por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros los cristianos debemos ser atentos, que con el gozo con que yo le recibí a Jesucristo una primera vez en mi vida, yo le dije: Señor, deseoso, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Ese gozo que Dios te da cuando estás en ese tiempo de tu intimidad con Él, ese gozo que Dios te da cuando tú estás escudriñando la palabra de Dios, cuando Dios se da a conocer por medio de esa palabra que tú estás leyendo, ese gozo que estás sintiendo, ese gozo que solamente Dios te puede dar. Ese gozo no es para un domingo, no es para una canción especial, no es para un momento especial de tu relación con el Señor, es para todos los días de tu vida, cada segundo, cada instante tu corazón palpitar para el Señor y disfrutar de su presencia. Ese es el gozo. Por eso nosotros los cristianos debemos estar atentos y despiertos a la voz de Dios. Conocemos la voz de Dios, entonces lo demás es incierto. Es astucia del enemigo, es deseo de tu corazón, es deseo de tu alma, de tu carne, mas no es la voz de Dios.
conoce la voz de Dios, está atento. Y cuiden de toda la congregación. Tú eres especial en este lugar. Dios te ha traído aquí por una razón, para que tú seas una persona que motives, que alientas al caído, que sostengas al débil, que tú estés motivando al que está viviendo en dificultades. Tú estás aquí para edificación de esta iglesia. Estamos aquí, nos necesitamos los unos a los otros. Apocalipsis 12, no está aquí, Apocalipsis 12:12 dice que el diablo ha descendido del cielo. Bueno, ya sabemos que descendió, está aquí manifestándonos, recordándonos que descendió del cielo con gran furia. Con gran furia. Dice, ay, moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió con gran ira, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Si yo como cristiano no estoy atento a la voz de Dios y que simplemente me estoy llenando de la palabra de Dios para el momento, para el domingo, para el martes, para el jueves, solamente para que se quede en mi cuaderno y apuntado y me olvide de Dios, si yo estoy descuidando mi vida espiritual, alguna área de mi vida espiritual, estoy dejando de orar, estoy dejando de tener esa intimidad con el Señor, estoy dejando de congregarme o estoy dejando de leer la palabra de Dios, voy a ser presa fácil del diablo. Y luego creí que Dios tenía el control de mi vida cuando yo quise hacer mi propia voluntad. ¿Qué es lo que pasa cuando no unos a otros no nos apoyamos, no oramos los unos por los otros? ¿Qué es lo que pasa cuando entre un hermano o una hermana crece alguna raíz de amargura y de pronto se va haciendo evidente dentro de la iglesia y hay dos posiciones, tal vez tres, tal vez cuatro, tal vez cinco? No es que es vulnerable la iglesia y el diablo utiliza esa ocasión para dividir y fraccionar la iglesia. De manera personal, si tú descuidas tu relación con el Señor porque tú solamente te acostumbraste a hacer un día especial como domingo, entonces también tú eres vulnerable a pecar contra Dios, contra la iglesia, contra tu familia. Entonces, nuestra vida espiritual es para estar constantemente de la mano con el Señor, de la mano con el Señor. Por eso debemos tener cuidado en nuestra forma de andar. Cuidado en nuestra forma de andar. Debemos estar nutridos, fortalecidos en la palabra de Dios. Somos más propensos a ceder a la tentación cuando no hay palabra de Dios dentro de tu corazón que te dice, a pesar de tu conciencia, te dejas arrastrar fácilmente porque el deseo mayor es tu carne. Nosotros somos cristianos porque Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, la carne nada es en nuestra vida, nada, absolutamente nada. Si la carne gusta, desea algo, busca a Cristo, mira a Cristo. Cristo debe reflejar en tu corazón. Si mi cantar como cristiano es, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, ¿cómo crezco espiritualmente? ¿Cómo me desarrollo espiritualmente? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo se desarrolla la iglesia? Nosotros necesitamos buscar con todo corazón al Señor, con mucha pasión. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Cuando nosotros somos sinceros delante del Señor, cuando le buscamos de a veras al Señor, cuando por esa debilidad que tú tienes estás rogando al Señor, por ese problema que tú tienes, por cualquier situación que te impide buscar una relación tan transparente con el Señor, estás orando, estás clamando, estás buscando. Nadie es exento de problemas, nadie. Todos pasan por problemas, todos tienen debilidades, todos tenemos flaquezas. Pero si usted no está buscando que Dios pueda transformar su vida, ¿quién lo va a hacer? Entonces nosotros, cuando buscamos esa relación con el Señor de corazón, cuando usted alaba al Señor, cuando usted escucha un consejo de Dios, lo que usted escucha del consejo de Dios o lo que usted canta, todo es sacrificio que nace del corazón profundo y que dice, ese es para mi papá Dios. Hay una razón de mi existencia porque mi Padre Dios me ha cambiado y lo amo. Necesitamos ser cristianos auténticos.
Tengamos mucho cuidado en nuestro andar. Hebreos capítulo 12, verso 1. El Señor en estos versículos nos dice: ustedes, hijos míos, examínense en su forma de andar. En otras palabras, está diciendo: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera de nuestra fe, puesto los ojos en Jesús. Hay algo que nosotros necesitamos mirar a nosotros mismos. Muchas veces cuando uno es carnal aún, mira los defectos de los demás, pero ahora vayamos a aprender lo inverso. Tengo que mirarme a mí mismo. Si en mi andar hay mancha delante de la presencia de Dios en mi cuerpo, debo mirar y debo, aquí el Señor está enfatizando, ¿sabes qué? Me está diciendo y nos está diciendo de que si hay pecado, si hay mancha, si hay alguna cosa que te impide tener una comunión sincera con el Señor, puede ser tu trabajo, puede ser tu vicio, puede ser cualquier situación que esté ocupando el primer lugar antes de Dios, está impidiendo que tú tengas una relación tan especial con el Señor. Puede ser cualquier cosa. El Señor te está diciendo: mírame a mí, yo tengo autoridad para perdonarte y para conducir tu vida hacia esa obediencia a la cual tú estás buscando frente a mí. Está diciendo el Señor: busca, clama al Señor, arrepíntete de esos errores. Nadie es santo, ni yo, nadie es. Si hacemos una evaluación ahora mismo, y en ese cuaderno que tenemos escribimos cuáles son aquellas cosas que te impiden que tú busques sinceramente al Señor, ¿cuántas cosas escribirías ahí? Date cuenta de por qué cosas nosotros debemos estar clamando al Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma por ti, oh Dios. Dice la palabra de Dios: no es un clamor: Señor, perdóname y estoy haciendo cualquier cosa. No, es un clamor que nace de un corazón arrepentido que busca y entiende quién es Dios tan santo. Santo, santo es Dios. Dios llena de esa santidad. Si Dios es santo, mi Dios es santo, ¿por qué no he de andar limpio? Si soy templo del Espíritu Santo, ¿por qué no he de andar como Dios me dice que ande? Antes de estar andando o haciendo otra cosa desagradable al Señor. Por eso en muchas partes de la palabra de Dios nos exhorta. ¿Por qué saliendo del pecado vuelves otra vez al pecado? ¿Por qué? Entonces aquí Dios nos está diciendo: sean atentos y cuidadosos en su manera de andar. Dios es Dios de amor, yo no lo voy a negar. Dios es Dios de amor, Dios lo llena de toda la esencia pura del amor. Dios es misericordioso y es bondadoso. Mi Dios es paciente. Ese Dios que conocemos es tierno, es hermoso. Pero ese Dios que yo conozco y usted conoce también es santo, que no hay nada impuro delante de su presencia. Así que ese Dios también es fuego consumidor. Ese Dios que conozco, yo no me voy a burlar delante de su presencia, ni voy a estar andando diciéndome que soy cristiano y haciendo cosas desagradables delante de su presencia, porque mi Dios es un Dios santo. Y entonces mi vida tiene que cambiar, mi manera de entender a mi Dios tiene que cambiar, porque muchas veces yo digo: Dios es amor y Dios me perdona. Sí, exactamente, Dios es amor y Dios te perdona, pero no es que tú vas a utilizar y yo voy a utilizar mi vida, esa libertad con que Dios nos hizo para vivir mal, para vivir como hijo desobedeciendo a mi padre, como hijo desobedeciendo a mis hermanos, como hermano haciendo quedar mal a la iglesia, a mi Dios sobre todas las cosas. Entonces yo voy a buscar, no solamente si yo espero y estoy atento como hijo de Dios, pues también dice: el que espera al Señor se purifica a sí mismo como Él es puro. Usted está purificándose a sí mismo. No puede usted ni yo puedo purificarnos, pero sí, porque Dios está con nosotros. Jesucristo nos dijo que delante de Él somos puros. En Cristo Jesús somos santos, que Dios nos mira a través de Cristo Jesús. Entonces tenemos una autoridad que está
en nosotros, que es Cristo Jesús, que está dispuesto a cambiar nuestras vidas cuando nosotros lo disponemos, cuando abrimos nuestro corazón para que así sea. Somos cristianos, cuando somos cristianos, quizás muchas veces somos pasivos, agachados, solamente tenemos aquí todo lo que sabemos y no actuamos. ¿Saben por qué no actuamos? Porque no hemos entendido, aún no hemos entendido qué es lo que nos debe inquietar, por cuántos prójimos están yendo al infierno. Se van rumbo al infierno. Y entonces nosotros solamente a veces nos conformamos con recibir la palabra un domingo y nos vamos y todo eso. Pero lejos de aquellos que se están esforzando. No es un mensaje para atacarnos a nosotros, sino para poder reflexionar. ¿Cuánta gente y conversa hay en el mundo? Muchos en este lugar, hay muchos. Mientras nuestras sillas se quedan vacías. Esa es. ¿Cuál es el mandato de Dios? Si Dios dice, cielos y tierras pasarán, mientras mis palabras no pasarán. Y Dios dijo, id y haced discípulos. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba, absolutamente todo lo que te impide tu relación con el Señor. Déjalo, te va a doler, déjalo, porque te ha gustado tu carne, por eso te duele, por eso déjalo. Dile al Señor que te ayude. Algo que te enreda, que te esclavice, déjalo. Y sabes, mira al Señor Jesús, Él te va a ayudar, Él te va a cambiar. Él es el mejor amigo, Él padeció lo mismo que nosotros. Él sabe cuál es tu debilidad, Él quiere ayudarte. El Señor dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Necesitamos negarnos a nuestra propia voluntad. ¿Quién decide en tu vida? Muchas veces yo. Pero ese yo ya ha muerto y ese yo ha resucitado. Y cuando ha resucitado ese yo, Cristo es el que sale en esa vida, Cristo. Ya no yo, ya no la carne. Por eso el cristiano debe alimentarse espiritualmente y no debe descuidar su relación con el Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Más adelante, si nosotros leemos, seguimos leyendo, no está aquí. Si leemos aquí en 2 o 3 de Hebreos, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vuestro ánimo no se cansa de estar desmayado. Cuando usted se desanimó, recuerde ese instante, cuando usted se desanimó y no vino a la iglesia, ¿por qué lo hizo? Si usted examina por qué lo hizo, va a entender que no es bueno dejar nuestra relación con el Señor, ya sea en la lectura, ya sea en la oración, ya sea en la congregación, ya sea esa intimidad con el Señor, y así sucesivamente. Si usted dejó eso, es porque, ¿qué conllevó a esto? Que usted se desanime. ¿No? Nosotros tenemos que ser hermanos maduros espiritualmente. ¿Saben para qué? Para que cuando haya murmuraciones, porque sí los va a ver y sí los va a ver, porque así va a haber, para que cuando tú escuches una murmuración contra ti, cuando alguien hable algo contra ti mal, cuando, no sé, algo suceda y tú te enteres que alguien dijo, eso no sea nada, porque eres maduro espiritualmente, lo soportas, lo llevas, es más, oras por esa persona y no estás mirando tal vez mal a los demás. Bueno, estas cosas decimos, ¿por qué decimos? No porque esto está sucediendo, o si está sucediendo en buena hora habrá que ya cortar esta situación. Estas cosas decimos porque es familiar a nuestra vida. En algún tiempo pasó estas cosas entre nosotros. Y entonces nosotros en estos tiempos, y está pasando los tiempos, y la venida del Señor está tan cerca, muchos están descuidando su relación con el Señor. ¿Por qué? La palabra de Dios se hace clara, dice, en aquellos tiempos la maldad se multiplicará enormemente, y es latente, se está multiplicando enormemente. ¿Y qué dice? El amor de muchos, estás tú también, hermano, el amor de muchos se enfriará. ¿Se está enfriando tu amor hacia Dios? ¿Tu pasión hacia Dios? Pasión, aquello que despierta a hacer algo sin necesidad de que haya una estimulación, o que te da
sino porque has entendido qué es el amor hacia Él. Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Cuando Dios da una ordenanza es para obedecerla. Hermanos, es así. Si Dios ordena algo es para obedecer. Cuando tú quieres hacer tu propia voluntad, a pesar que ya escuchaste de Dios algo y quieres salvar tu pellejo, salvarte a ti, darte el lujo, darte ese momento y ese tiempo que tú estás buscando por ti mismo, y no le obedeces a Dios de lo que ya Él ha dicho, pues recibes como consecuencia lo que es para ti o lo que son para los desobedientes. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Dios le dijo, por medio del ángel, les había dicho a Lot, ya salgan de la tierra, de esta tierra que voy a castigar, y salgan y váyanse y no miren atrás. El mirar el pasado, el recordarte, el querer vivir aún un poquito más en tus vicios, hace que tú seas o pierdas muchas veces esa comunión con el Señor. Dios es santo, hermanos. Si nosotros buscamos salvar nuestras vidas, la vamos a perder. Pero si perdemos por causa de Cristo, la vamos a hallar. ¿Qué significa esto? Si perdemos, si queremos salvar nuestras vidas, la vamos a perder. ¿Saben, hermanos? Cuando un cristiano se afana por las cosas materiales, por algo, por satisfacerse a sí mismo, dejando a Dios de lado, y viene aquel día, perdió su vida por buscar los deleites temporales. Pero aquel que busca o pierde la vida por causa de Cristo, es decir, que a pesar que mi deseo carnal era por conseguir tantas cosas, por ocuparme de tantas cosas aquí en este mundo, a pesar de todo esto, yo no hice caso a mi carne, sino le hice caso a Dios, y bueno, me dolió tanto perder tantas oportunidades, pero estoy obedeciendo a Dios porque quiero obedecerle, y pierdo mi vida. Estoy con el Señor, estamos con el Señor. Busquemos hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Por eso debemos consultarle a Dios todas las cosas que nosotros tenemos en mente. Tal vez Dios te diga, no, algo no lo hagas, o tal vez algo mejor tiene preparado Dios para ti. Entonces, acuérdate de la mujer de Lot. No mires hacia atrás, no regreses a recordarte algo de lo que pasó ya y vuelvo otra vez quieras eso. No busques allá y bueno, me van a doler mis pertenencias. Toda mi casa y mi fortuna he dejado allá, mis chacras y mis animales, todo he dejado. ¿Qué puedes decir así? ¿Tú también? Quiero ser cristiano, ya he entendido la salvación, pero miras atrás, pero ¿qué me van a decir mis hijos, mi esposa? ¿Qué me van a decir? Dice que ser cristiano es perder todas estas cosas, etcétera, etcétera. Mires atrás, mira a Cristo Jesús y sea obediente. Sean prudentes, dice, y manténganse despiertos. Sean prudentes, seamos prudentes, aquellos sabios que toman el consejo de Dios. Hermano, yo y usted debemos tomar el consejo del Señor. Eso es ser prudente. Y manténganse despiertos, el Señor viene. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero cuando Él venga, así como escucharon esa canción, que le encuentre a usted y a mí haciendo lo que a Él le agrada. Por eso, tu vida tú no puedes asegurar tu vida, el mañana, el pasado. Tal vez esta noche ya no estás, o saliendo de aquí no estás. Nadie sabe, nadie tiene el control y el dominio propio de decir, mi vida, yo vivo tantos años y así vivo y así como yo digo, así es, no es así. Si Dios quiere, todo es por Dios. Así que cada minuto, cada segundo, cada instante de tu vida, vive haciendo las cosas que a Dios le agradan, para que cuando sea el tiempo de aquel gran día, cuando Jesús venga, o cuando quizás por un imprevisto, o no sé, una situación que pueda pasar, tú pierdas tu vida o dejas de existir, justamente hasta ese día estuviste haciendo lo que a Dios le agrada hacer. Lucas capítulo 21, verso 33.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto me deja como un signo de interrogación de manera personal. Necesito investigar más al respecto. Porque dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero eso, mis palabras no pasarán. Si yo he leído del Señor y he recibido como consejo muchas cosas que Dios directamente me ha dicho a mí que yo la debo hacer, debo pedirle sabiduría al Señor para que pueda yo hacer esas cosas. Porque si dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, si me dijo a mí, cuida ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo, yo no obedezco, no quedaré libre a lo que ella dijo. Esto no es legalismo, no es, ya entonces voy a vivir así. Es una decisión, amar a Dios es una decisión, pero esa decisión te lleva a ser directo, sincero con el Señor. Es ser sincero con el Señor. Y también Dios es serio. Y Dios es autoridad también. Y Dios es amor, juega y todo lo demás. Dios me hace gozar en mí, en usted. Así es Dios. Dios también se conmueve. ¿Cómo te puedo hacer daño, dices? ¿Cómo puedo yo? Más bien acércate a mí, estemos a cuenta, dice el Señor. ¿No? El Señor es grande en misericordia. Pero todo es mi Dios. Entendámonos, busquemos más, investiguemos más, no nos conformemos con lo que ya sabemos de Dios. Veamos qué cosa es santo. Si usted identifica algo en su vida que Dios le está hablando qué cosa es santo, practíquelo. Si Dios es misericordioso, practíquelo. Si Dios todo es mi Dios, pero hay mucho por conocer. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 34 dice esto: mirad por vosotros mismos, cada uno de manera personal. Aquí la relación espiritual que tenemos con el Señor es de manera personal. Y está diciendo, examínate tú mismo, en qué estás fallando. Tal vez te estás ocupando en comer, en divertirte, todo fiesta y todo ese pasar la vida haciendo otras cosas y no ocuparte en las cosas del Señor. ¿En qué estás? ¿En borracheras, en fiestas? No estoy diciendo que esos son los hermanos. Pero ¿qué estás pasando tu vida? Porque ahí dice tu corazón. ¿En qué estás alimentando de vez en cuando tu corazón? En internet hay pornografía también. La televisión. Pasas una hora tal vez. Pero no en aquellos programas que sí vale la pena, tal vez, sino aquellos programas que tal vez ensucian tu mente, tu imaginación y ocupan el tiempo. Y un tiempo puede ser tu vida. ¿En qué estás? Examínate ahí mismo. En los afanes de esta vida, tal vez estás tan preocupado por el mañana. Y eso es un impedimento para que tú afiances tu relación con el Señor. Dice, mira, examínate. Tú eres cristiano. Recuerden a la iglesia de Éfeso, a todas las iglesias, ¿qué es lo que Dios miraba a ellos? Examínate tú mismo, está diciendo el Señor. Examínate. No sea que cuando yo venga te halle haciendo estas cosas. Cuando se refería al tiempo de Noé, decía, en el tiempo de Noé, comían, bebían, se daban por casamiento, estaba igual y todo lo demás y pasaban así su vida. Porque decían seguramente, hace tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar, pero un día sucedió estas cosas. Y hubo un gran diluvio. Y un día vendrá nuestro Señor y Salvador. Todo ojo lo verá. Estamos seguros de esto. El Señor es tan real que nosotros necesitamos examinar nuestro andar con el Señor. ¿Cómo es? Transparente, sincero. Debe ser tu andar con el Señor. Recuerdo en alguna oportunidad decirle a mi papá, si tú hablas de la palabra del Señor, tienes que ser también consecuente en lo que hablas. ¿Cuántos hijos de aquí que están escuchando tal vez estén diciendo lo mismo de usted? Entonces nosotros los padres también tenemos que dar ejemplo en nuestro andar con nuestro Señor, en nuestra seguridad y en nuestra convicción de nuestra fe. Tenemos que estar seguros y transmitir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Tienen que tener esa seguridad y esa confianza de que realmente Jesús es el Señor de su vida. Realmente es Jesús el Señor
vida, para que les mueva a actuar de la manera de lo que Él dice que tú y yo andemos. Para eso, para que seamos agradables en nuestro andar delante del Señor. 36. Velad pues en todo tiempo, orando en todo tiempo. ¿Has dejado la oración tal vez? ¿Por qué tienes que orar por tus hijos, por tus familiares? ¿Por qué tienes que orar por cuántas personas hay aquí? Más de 50. Tantos. Tienes que orar, clamar al Señor, interceder. Somos sacerdotes del Señor, somos santos, intercedemos los unos por los otros también. Todo conocemos de Dios, así como conocemos, digámosle al Señor, así como yo te conozco, como estoy entendiendo, así quiero andar y quiero agradar al Señor. Debemos ser aquellos cristianos auténticos que se dejen guiar por medio de la palabra de Dios, que sus pies estén andando conforme a la palabra del Señor. Hemos hablado el domingo anterior que Dios para usted tiene reservado muchas cosas grandes y ocultas que usted ni siquiera conoce ni yo, pero necesitamos andar por medio de la palabra de Dios. Dejen todas sus preocupaciones a Dios. Dejen todas sus preocupaciones a Dios. Él lo hará. Él cambiará si usted está abriendo su corazón y dice, Señor, ayúdame en esto. Jamás digamos, mi Señor tarda en venir, entonces proveo a mi hermano y vivo como me da la gana. No, así no. Mi Señor tarda en venir, no es para nosotros. El Señor dice en Lucas 12:37, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor los halle velando. Esta palabra es para usted, velando, para mí. Bienaventurado aquellos siervos, aquellos hijos de Dios, cuando su Señor venga, los halle velando. Significa que yo constantemente estoy adorando y sirviendo a mi Señor en todo lo que yo hago. ¿Es así en nuestra vida? Primera de Pedro 5:6-8 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Humillaos, reconoce la autoridad divina de Dios para tu vida, reconoce, humilde, te acercas al Señor. Señor, yo estoy aquí, dispuesto a que tú me transformes, para que tú me transformes. Humillarse es depender absolutamente de Dios. Usted depende de Dios, yo dependo de Dios, así debemos depender de Dios. Humillarse es, ante el Señor, es obediencia, disposición del corazón a hacer lo que Dios dice que yo y usted hagamos. Disposición, ¿están dispuestos? Dispuestos, examínense. ¿Está andando así? ¿Estoy andando así? Tengo que ser agradable delante del Señor. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios que dice que Dios busca a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y aquellos que elevan sacrificio de alabanza al Señor, fruto de labios que confiesan su nombre, dice. Sé sobrios y velad. Sé sobrios y velad. Estate despierto, dice. Yo vengo. No descuides esa salvación. No descuides esa profesión de fe. Mantente preparado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. La armadura de Dios, ¿cómo está en tu vida? ¿Cómo está en mi vida? Cuando tú vengas por allá y te sientes, ¿ves la armadura de Dios? No, es ligero. Pero está la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, está todo aquello ceñido en vuestros lomos de la verdad, dice. Estamos fortalecidos, dice, fortalecidos en el Señor con todo poder. Aquí hay un trabajo que nosotros debemos buscar al Señor y el Señor está dispuesto a fortalecernos espiritualmente. Pero cada uno de nosotros debe buscar, anhelar, saciarse de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Sé sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el diablo, como león, gente dice, anda buscando a quien te vuelva. ¿Ya? Así que no nos durmamos, más bien estemos atentos a la palabra del Señor. No descuidemos nuestra relación con el Señor. El diablo está buscando esa ocasión. O tal vez usted mismo, porque su carne es mayor que su espíritu, porque está alimentando, no está descuidando está descuidando su relación con el Señor y está dejando su carne que salga a flote. Aliméntese espiritualmente. Isaías 60, verso 1 y 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Levántate ya y resplandece,
levántate, ¿hay luz? No hay luz. ¿De qué luz está hablando? Jesucristo, Jesucristo en mí. Testimonio, testimonio, ya resplandece, dice, hijo, resplandece porque la luz, porque ha venido tu luz, Jesús, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esta era una profecía, pero ya no es, para nosotros ya es cumplido, ¿verdad? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor tu Dios y sobre ti será vista su gloria. Dice que en los últimos tiempos, cuando todos estén confundidos por el movimiento de las aguas, porque habrá movimiento de las aguas, terremotos en cualquier lugar, cuando estas cosas estén ocurriendo, a la par también la maldad se estará multiplicando enormemente, aún no es el fin. Y la maldad se multiplica y el amor de muchos se enfría. Tú y yo que escuchamos la voz de Dios, en medio de esas tinieblas, tienes que resplandecer. Para aquellos que no conocen a Jesucristo, también puedan resplandecer. Cuidarse de los afanes, velar y orar, actuar. El Señor dice: por nada estéis afanosos, hijos, no estéis afanosos por nada, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego y súplica a Dios. El Señor quiere que nosotros confiemos de veras en Él. Que si le decimos Señor sea porque existe una razón por la cual usted y yo le decimos Señor. Que si le decimos Dios, que verdaderamente sea ese sentir de nosotros. Y si es que no hay o está apagándose, pues busquemos, anhelemos, hermanos, tenemos que buscar. Ojalá que lleguemos a ser aquellos que hagan vivificar a Cristo realmente en nuestras vidas. Y que todos seamos aquellos que vamos a tener que reflejar la luz de Cristo. Y un día, se imaginen que encuentren de aquella puerta, allá los que vienen temprano, 5 minutos o más, después de las 5, cerrada la puerta, y digo un letrero: reunión a las 6, fuimos a evangelizar. Imagínense que todos nosotros, a una, saliéramos a cumplir aquel llamado de Dios. Y vengamos a las 6 y adoremos al Señor. Busquemos al Señor de todo corazón y tratemos de cumplir su palabra. No nosotros, sino permitamos que Dios haga en nosotros ese actuar y ese transformar de aquella vida renovada que Él lo hizo, Dios lo hizo en Cristo Jesús para buenas obras. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, porque queremos ser aquellos cristianos, aquellos tus hijos, que te sean agradables en cada instante de nuestras vidas. Sé, Señor, y sabemos que a pesar de lo que somos, tú nos sigues amando y nos sigues ayudando. Quizás exhortar, quizás llamar la atención. Señor, tú solamente lo conoces. Tú solamente sabes estas cosas. Solamente queremos, Señor, como iglesia, ser transparentes, sinceros, amor sin fingimiento. Que todos nosotros nos amemos por igual. Que no hagamos diferencias. Señor, que si entendemos tu palabra, lo pongamos por obra. Si tú nos has dicho, Señor, que yo he venido a salvar, y hay aquí alguno que no te ha recibido como tu Señor y Salvador, su Señor y Salvador de tu vida, trabaja en ese corazón, Dios. Que ninguno se pierda en tu voluntad. Gracias, amado Dios, porque tu palabra nos está alimentando. Y queremos, Señor, vivir por tu palabra, conforme a tu palabra lo dice, así queremos vivir, Señor. Porque es mejor obedecerte a ti, porque no hay otro como tú, no hay otro como tú, Señor Jesús. Cuídanos y protégenos.
y enséñanos a vivir, Señor Jesús, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.